Nos vamos a la información internacional, 8:54. Isel Guerra ya está junto a nosotros. Buenos días, Isel. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo están, Carola, Seba? Muy buenos días. Vamos a comenzar esta revisión internacional con, lamentablemente, esta cifra que entrega durante esta jornada la Agencia de Derechos Humanos, precisamente de Naciones Unidas, respecto de las muertes relacionadas con las entregas de ayuda durante estas últimas semanas. Casi 800 vidas perdidas, 798 en rigor es el catastro que entregan, por cierto, durante esta jornada respecto a las personas que murieron desde finales del mes de mayo hasta la fecha. Y ojo con el desglose que realiza, por cierto, aquí la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 615 personas que murieron estaban cerca de los sitios donde la Fundación Humanitaria de Gaza estaba entregando las ayudas. Recordemos por lo demás que esta organización está respaldada por Israel y por Estados Unidos precisamente en medio de las entregas y ha sido fuertemente cuestionada precisamente debido a la gran cantidad de personas que han muerto durante estas semanas en medio de esos procesos. Dentro de este desglose se señala que 183 estaban en las rutas de los convoyes precisamente que entregan estos alimentos, por ejemplo, como el que estamos viendo allí en imágenes, y todo esto cuando se advierte que aún persisten las dificultades para poder entregar las ayudas humanitarias pese al alivio en este bloqueo que se extendió por 11 semanas, ¿no? Y vimos la situación más grave del enclave palestino. Lo cierto es que es preocupante, ¿no? Por lo demás, la alta cifra de víctimas fatales en medio de lo que son esfuerzos también de niños y, Seba, Carola, de niños para poder acceder precisamente a estas ayudas en medio de la situación que ocurre en el enclave. Horroroso, porque además, bueno, de lo evidente, ¿cierto? La desesperación de la gente por acceder a la ayuda humanitaria. Ha habido reportes de que el ejército israelí le disparó a estos grupos precisamente cuando se producían los enjambres. Hay mucho que va a tener que decir la justicia internacional y hay mucho que va a tener que organizar Benjamín Netanyahu y su régimen para cuando esto termine, porque esperemos que termine de la mejor manera posible, de las explicaciones del caso. Hay una entrevista a un historiador conocido como el experto en holocausto, que además es israelí, que viene en BBC Mundo y que se ha compartido entre el chat aquí del canal, que se llama Omer Bartov, y que dice: solíamos pensar que lo que hicieron los rusos en Chechenia era terrible, pero lo de Israel en Gaza no tiene precedentes en el siglo XXI, y dice que lo que ocurre en Gaza se ajusta a la definición de genocidio, el intento de destruir a un grupo como tal. Y esto específicamente, inhibir la ayuda humanitaria, entorpecerla, y disparar a matar a las personas cuando están recurriendo a ella, son todas cosas que están tipificadas como delitos de guerra. Sí, y sobre todo ahora con lo que se plantea por delante, ¿no? Las discusiones que se han estado llevando a cabo, particularmente desde el día domingo por la noche, ¿no? Respecto del plan de Estados Unidos para un cese a las hostilidades, ¿no? Uno de los puntos en conflicto, por cierto, es la distribución de la ayuda humanitaria. Jamás se está apuntando aquí a la necesidad de que Naciones Unidas y otras organizaciones como la Media Luna Roja Palestina puedan estar participando precisamente en estas entregas, y no solo la Fundación Humanitaria de Gaza, que precisamente es la que ha recibido las mayores críticas porque es la que actualmente está entregando esos suministros en el enclave palestino en medio de un conflicto que estamos a puertas, se cumplan 2 años, ya van 56.000 personas fallecidas, en su mayoría mujeres y niños, ¿no? Lamentablemente dramático esta cifra que se entrega, todo esto en medio de estas imágenes que vemos, por cierto, ahí en pantalla, de la desesperación para poder acceder, aunque sea a 1 kilo de harina. Como si no fuera suficiente todo el sufrimiento que provocan los bombardeos, los disparos, los asesinatos, los desplazamientos forzados dentro de la misma franja de Gaza, someterlos además a los habitantes de esa zona a la desesperación de recurrir a comida, a lo más básico, en esas condiciones, y jugándose la vida literalmente por acceder a algo de comida, es realmente impactante, es espantoso. Y es brutal teniendo en cuenta además la condición en la que también niños se ven sometidos también a esta misma situación para poder acceder a algo de ayuda humanitaria. Vamos a quedar pendientes, por cierto, de actualizaciones que puedan llegar
desde la Franja de Gaza, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Durante esta semana hemos visto esta especie de pugna diplomática, ¿no?, entre Donald Trump y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en medio de esta amenaza que lanzaba hace algunos días atrás el republicano de aplicar aranceles del 50% a los productos brasileños. Esto en medio del proceso judicial que está enfrentando Jair Bolsonaro. Y el día de ayer en Sao Paulo se registraron estas movilizaciones que en un inicio estaban convocadas para respaldar al presidente de Brasil, pero rápidamente se transformaron, por cierto, en protestas en contra de Donald Trump, allí con la presencia también de miembros y simpatizantes del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula da Silva, y con estas imágenes, por cierto, donde prenden fuego a una efigie de Donald Trump y también a la bandera estadounidense. Ojo con algunos antecedentes que ha revelado en estas últimas horas el medio The New York Times respecto a esta decisión de Donald Trump de amenazar con el 50% de los aranceles a los productos brasileños. Lo que reporta a esta hora el medio estadounidense es que esta decisión fue tomada exclusivamente por el mandatario estadounidense, según lo señalan así dos fuentes y dos personas familiarizadas con esta decisión. En esto se suma además que Eduardo Bolsonaro, que es uno de los hijos del ex presidente de Brasil, lleva bastante tiempo en Estados Unidos, plantea este medio, presionando a altas figuras de Estados Unidos, entre ellos altos funcionarios, porque aquí la propuesta que presentaba Eduardo Bolsonaro era que el sancionado fuera el juez que está detrás de esta causa, que es Alexandre de Moraes, eterno rival por lo demás del exmandatario brasileño. Y claro, finalmente Trump tomaba una decisión aún más drástica, la de gravar con aranceles precisamente a los productos de este país. Todo esto en medio de lo que Lula ya advertía también el día de ayer en una entrevista. Ellos también están dispuestos, Carola Ceva, a aplicar aranceles del 50% a los productos estadounidenses. Bueno, la fecha límite, al menos la que ha puesto Donald Trump sobre la mesa, es el próximo 1 de agosto. Nada bueno sale de ese tipo de guerras arancelarias en todo caso, ¿eh? Gracias, Isel. Nos vemos. Gracias, Isel. 9 de la mañana con un... Son las 10:22. Isel Guerra actualiza a esta hora noticias internacionales. ¿Qué tal, Isel? Hola, nuevamente, ¿cómo están? Muy buen día. En esta oportunidad vamos a comenzar esta revisión internacional con estas imágenes que llegan desde Estados Unidos, particularmente desde California, con una redada migratoria que rápidamente se transformó y se convirtió en enfrentamientos entre la policía y precisamente quienes estaban trabajando en este lugar, en un campo de cannabis legal, y con esta imagen, por cierto, de la utilización de gases lacrimógenos, también algunas personas lesionadas producto de este hecho que ocurría el día de ayer en Camarillo, en el sur, en la región agrícola de California, donde la tensión, el caos y la violencia, por cierto, se fueron la tónica durante algunos momentos en medio de este operativo dirigido por ICE, que es precisamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como también con el apoyo de la Guardia Nacional, que estaban llevando a cabo un control de inmigración precisamente en este campo de cannabis que tiene licencia estatal, pero que sin embargo rápidamente se convirtió, por cierto, en un verdadero enfrentamiento allí con los agentes federales y los trabajadores precisamente de este campo. Hay algunos detalles que plantean que unas 100 personas habían sido detenidas anteriormente de que se originaran, por cierto, estos enfrentamientos el día de ayer, y todo esto cuando, por cierto, el sector agrícola es sumamente crucial, ¿no?, dentro de la economía estadounidense, pero también está muy directamente relacionada con la situación migratoria, porque el gobierno, al menos sus cifras oficiales, se plantean que la mitad de los trabajadores agrícolas en este país no tienen los documentos necesarios para estar en Estados Unidos. Pero por otro lado, precisamente las diferentes industrias agrícolas plantean que sin estos trabajadores se hace insostenible, ¿no?, por cierto, mantener funcionando y operativos estos campos. Incluso advierten una deportación masiva paralizaría la cadena de suministros. En junio, sin ir más lejos, Carola Ceva, ocurrió también una situación en California donde debido a los temores y a los riesgos que planteaban, por cierto, a los trabajadores estas redadas masivas, muchos de ellos dejaron de acudir precisamente a sus lugares de trabajo, y eso llevó a que durante ese mes, en el mes de junio,
muchos cultivos quedaran sin cosechar debido al riesgo que mencionaban, por cierto, los trabajadores de que ir a trabajar podría significar eventualmente la deportación de estas personas. No hay mayores detalles o antecedentes de cuántas personas pudieron haber resultado lesionadas producto de este hecho que ocurría el día de ayer, pero es una muestra no más de que el tema migratorio sigue muy presente en Estados Unidos. Claro que sí, y no tiene cómo, digamos, bajar la tensión con las decisiones que está tomando en esta materia Donald Trump, ¿cierto? Claro. Con el departamento con la política ICE, en que incluso se está considerando la posibilidad de prohibir toda clase de remesas. Exacto. De las platas de los inmigrantes fuera del país, que es una medida bastante extrema, ¿cierto? Que no distingue. Y se marca un récord además de vuelos de deportación claro. en Estados Unidos, ¿no? En junio. O sea, las políticas, digamos, han sido bien profundas y muy consistentes en el tiempo también, no han sido, como uno pudiera haber pensado inicialmente, asuntos mediáticos. Exacto, sí, teniendo en cuenta que fue una de sus grandes promesas de campaña, ¿no? Estas deportaciones masivas, sí. Se hablaba en su momento de millones de personas y claro, precisamente eso hemos visto, por cierto, en estos primeros meses del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, ahora con esta medida, ¿no? Con esta redada migratoria que se realiza de vez en cuando para revisar el estatus migratorio de los trabajadores de algún lugar, en este caso, en este campo de cannabis el día de ayer en California. Nos quedamos en Estados Unidos, pero para comentar el siguiente póster que publicaba la Casa Blanca el día de ayer en medio, por lo demás, del estreno de la nueva película de Superman. Y esto, aunque ustedes no lo crean, lo publicó la cuenta oficial de la Casa Blanca. Claro, quien vemos la de allí la Casa Blanca y la de POTUS, que es President of the United States. Exactamente. Que en el fondo es la misma cuenta y la van usando los inquilinos de la Casa Blanca. Parece chiste. Bueno, acuérdate que también desde esa cuenta, ¿fue la de POTUS o fue la de Donald Trump la que sale como vestido de papa con inteligencia artificial? Exactamente, sí. No es primera vez que vemos imágenes utilizadas o modificadas precisamente, pero aquí es como un verdadero póster de película. Pero impresionante. Y hay un comentario ahí de un usuario que dice: Warner Bros., por favor, demanda. Claro, por ser los dueños precisamente del estreno de esta película de El Superhéroe. Y ojo por las palabras que también se utilizan en esta especie de póster. Verdad, justicia, estilo de vida americano, dice en este póster donde se ve el rostro de Donald Trump convertido en Superman, ¿no? Que además ha generado... símbolo de la esperanza. El símbolo de la esperanza, parece fake, pero no es fake, dices tú. Exactamente, parece fake, pero no lo es. Publicado, por cierto, en las cuentas oficiales de la Casa Blanca y también de la presidencia estadounidense el día de ayer, en Instagram, también en X. Porque justo hay un estreno ahora de Superman. Exactamente, sí. Coincidiendo precisamente con el estreno de esa película es que la Casa Blanca publica precisamente este póster que ha generado diversas reacciones. Por lo demás, en redes sociales, quienes critican, por cierto, a Donald Trump respecto de la utilización de esta imagen, ¿no? Y de este símbolo como es Superman también allí en Estados Unidos. Y claro, ahí abajo con el logo de la Casa Blanca, ahí nos están ayudando desde arriba con el cursor, precisamente allí se puede ver el logo de la mansión presidencial y con el rostro de Donald Trump bastantes años más rejuvenecido. Oye, sí, por lo demás. Está como cuando aparecía Mi Pobre Angelito 2. Eso fue hace prácticamente 3 décadas, les diría, aproximadamente. Bueno, ahí estamos viendo el detalle, por cierto, de las palabras que se utilizan también allí en medio de este póster publicado el día de ayer, que si alguno pensó que podía ser una fake news o un fan art, como le llaman en redes sociales, no. Bueno, directamente desde la presidencia de los Estados Unidos, esta imagen allí con el sello oficial de la Casa Blanca publicado a través de redes sociales. Vamos a dejar a Donald Trump y lo que ocurre en Estados Unidos en estos últimos días y vamos a continuar esta revisión internacional en Argentina, porque el día de ayer el expresidente Alberto Fernández fue procesado por este caso de presunta corrupción por la contratación de seguros para el Estado mediante intermediarios privados. Esto en un caso que por lo demás se remonta desde finales del 2021, ¿no? Con la firma de un decreto que obligaba al Estado argentino a contratar pólizas de seguro con la sospecha de que intermediarios recibieron millonarias comisiones por encima del valor del mercado. Se hace un recuento, al menos 5 personas habrían logrado ganar 3,1 millones de dólares debido a estas comisiones. ¿Cómo se relaciona Alberto Fernández detrás de todo este caso? Bueno, aquí existiría un vínculo de amistad
con uno de esos intermediarios. Y claro, esto ha avanzado, esta investigación ha avanzado en estos últimos meses y ahora finalmente un juez federal ha procesado al exmandatario argentino, y con esto se entiende directamente que el juez ha encontrado pruebas suficientes para iniciar un juicio penal en su contra. Ahora se tienen que presentar las pruebas, también los argumentos para eventualmente iniciar a un juicio oral. Todo esto cuando Fernández, recordemos, ya está enfrentando un proceso por la acusación de violencia de género, que precisamente existe en su contra. Se complica aún más la situación para el exmandatario argentino, que ahora está siendo procesado entonces por este caso de corrupción. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Francia con la reanudación de los vuelos de las aspas del Moulin Rouge, que vuelven a girar después de un año. Mira. En abril del 2024 ocurrió una situación meteorológica de fuertes vientos en París, en la capital francesa. Eso llevó a que las aspas se cayeran y durante todo este tiempo no habían estado girando, sí habían sido reinstaladas para los Juegos Olímpicos de París, pero no habían vuelto a girar, que es de hecho esa la imagen que se veía el día de ayer en este famoso cabaret y club nocturno. Sí, con toda una espectacularidad. Claro, espectacular ahí la intervención en la calle que cualquiera podía hecho, mirar. Haciendo un hito de esta de nuevo puesta en marcha. Y debe ser de los pocos lugares donde todavía el cabaret brilla con sus plumas. Muy elegante en todo caso. Precioso. Desde 1889 estaba funcionando el Moulin Rouge allí en París, y claro, esta ceremonia con decenas de bailarines, al menos 60, quienes bailaron precisamente este característico can-can, fuegos artificiales, también allí en la calle Place Blanche, en el distrito de Montmartre, el día de ayer por la noche, con estas aspas entonces que vuelven a girar después de un año. Habían sido instaladas a mediados del año pasado unas aspas metálicas para intentar simular precisamente lo que había ocurrido meses antes con los fuertes vientos. De hecho, estamos viendo las imágenes de ese abril del 2024 tras las fuertes rachas que se registraban durante esa noche. Y claro, lamentablemente no había un daño a un ícono parisino como lo es, por cierto, el famoso cabaret. Bueno, han vuelto a girar entonces después de un año allí en este lugar que, según plantean sus dueños, es visitado por 600.000 personas al año. No es menor, por cierto, allí la cifra de los visitantes que recibe, y precisamente para darles una nueva bienvenida a estas aspas es que el día de ayer se llevó a cabo esta ceremonia. Buena imagen, bonito. Sí, bonito. Precioso. Totalmente. Gracias, Giselle. Muchas gracias, que estén bien, nos vemos. 10:32, pausa y ya seguimos con más.